El mundo occidental recibió el concepto de profeta del Viejo Testamento. La Biblia nos dice que cuando los antiguos israelitas se negaban a escuchar la palabra de Dios, un profeta surgía del desierto. Advertía a los testarudos israelitas de que Dios los castigaría si no volvían a su antigua fe en una deidad mística y en gran parte inexplicada. He aquí que Yahvé devasta la tierra y la asola. Isaías 24:1. Isaías, el rey de todos los profetas, predijo semejante catástrofe hace casi 3000 años. Afirmó que Dios se lo había descrito muy detalladamente. Más tarde fue aclamado como profeta, porque parecía tener razón. El principio del fin del mundo parecía inminente durante el siglo VIII a.C. La adoración a los ídolos dividió al reino de Judá. Isaías, un hombre joven, hablaba con carisma contra la corrupción y la injusticia. Y sin embargo, a pesar de sus nobles ambiciones, el reino de Judá parecía condenado a desmoronarse. De repente, una imagen divina apareció ante el joven Isaías, que tenía 25 años. Se dice que Dios eligió al joven Isaías como profeta y quemó sus labios con carbones para purificarlo, permitiéndole transmitir la palabra de Dios. Pero la Biblia nos dice que los israelitas no le escuchaban y adoraban a los ídolos. Isaías advirtió a Judá de lo que ocurriría si ignoraban a Dios y cuál era la promesa que Dios había hecho, que serían castigados siendo retenidos en cautividad. Dijo específicamente que serían retenidos dentro de la tierra de Babilonia, y eso fue exactamente lo que ocurrió. En el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor invadió el antiguo Israel y sometió a miles de israelitas a la esclavitud. Un día, el enigmático mensaje de Dios, según había sido transmitido por Isaías, profetizó el nacimiento de un niño especial. He aquí que la Virgen grávida da a luz a un hijo y le llama Emmanuel. Isaías 7:14. Isaías previó que el pastor llamado Emmanuel guiaría un día su rebaño hacia un nuevo mundo libre de corrupción y sufrimiento. 800 años después, los primeros cristianos reinterpretarían este pasaje para darle el significado de que el pastor era otro profeta judío crucificado por los romanos, Jesús de Galilea. Isaías siguió profetizando hasta una edad bien avanzada, pero al final su devoción le condujo a la caída. Cuando intentó persuadir a un nuevo rey de Judá para que prohibiera la adoración de los ídolos, según la leyenda, el rey mató al profeta, metiéndolo en un tronco hueco y partiéndolo a la mitad. Isaías definió las reglas de los profetas hace miles de años, fomentando una esperanza carismática en tiempos de sufrimiento, a la vez que advertía de las horribles consecuencias en nombre de Dios. Una de las luchas más encarnizadas por la autenticidad de las profecías de Isaías es la relativa a su visión del nacimiento de Cristo. ¿Hablaba solo de la antigua Israel o profetizaba la llegada de la era cristiana? $700 años antes de la llegada de Cristo, Isaías habla de él. Dice que nacerá de una virgen, que será rechazado por su gente y que después sufrirá y morirá, y que será elevado de entre los muertos. Todo eso está en el libro de Isaías. Randy insiste en que la profecía es falsa porque no hay una causa divina. La gente hizo que el acontecimiento tuviese lugar. Cuando apareció un hombre llamado Cristo y pareció encajar en aquel molde, lo aceptaron de inmediato. Creo que era un personaje histórico y que Isaías hiciese una profecía de este tipo y después apareciese alguien que encajara en un molde abierto esperando a ser llenado. A mí no me parece un milagro. Algunos eruditos creen que Isaías no era más que un hombre perceptivo que entendía la naturaleza humana y la política de su época. Estos escritos surgen de la experiencia histórica del autor en su propio tiempo. Creo que iban dirigidos a las circunstancias inmediatas de la gente para la que fueron redactados.
Creo que los acontecimientos descritos simbólicamente tienen relación con una anticipación de los cambios que ocurrirían en el futuro inmediato. No resulta sorprendente que los primeros cristianos interpretasen las palabras del profeta dándole un significado que se alejaba mucho de su era. Los profetas animan a establecer esos nuevos significados al hablar con un lenguaje poético ambiguo. Al igual que un buen poema significa una cosa para una generación y otra para la siguiente. Las palabras de un profeta pueden alcanzar vida propia, inspirando a los creyentes a arriesgar sus vidas con el fin de demostrar que el profeta tiene razón. Eso fue lo que pasó en el actual Oriente Medio en 1991. Una de las profecías más famosas de Isaías era la de que un día las 12 tribus de Israel volverían desde todos los rincones de la tierra y se reunirían en su antigua patria. Para algunos, la misma existencia de Israel ya es el cumplimiento de esta profecía. En el capítulo 49 del libro de Isaías, un versículo en concreto se refiere a la tierra de Sinín. Vienen de lejos, estos del norte y del poniente, aquellos de la tierra de Sinim. Durante miles de años los judíos de Etiopía vivieron en medio de la pobreza y la enfermedad. Los etíopes los llamaban falashas o proscritos. Estos judíos de Etiopía se consideraban a sí mismos la legendaria tribu perdida de Israel. Los judíos etíopes siguieron viviendo en la miseria hasta bien entrado el siglo XX. En los años 80, una guerra civil que duraba 30 años amenazó su existencia. Había que hacer algo o serían aniquilados. Sobrevivieron gracias a su intensa fe, porque su vida diaria se movía alrededor de los rituales que llevaban a cabo, de las oraciones que decían, y también porque tenían un sueño. Y ese sueño era que un día volverían a casa, a Jerusalén. Para el gobierno de Israel y para muchos grupos judíos de Norteamérica, esto era más que un sueño. Era una crisis que exigía una acción inmediata. Israel comenzó a planear una retirada aérea que devolvería a los judíos de Sinín a Israel. En 1991, el dictador etíope Mengistu Mariam decidió utilizar a los judíos etíopes como moneda de cambio y los entregó a cambio de dinero y armas para luchar contra los rebeldes. Se llegó a un acuerdo que a algunos les pareció diabólico. El éxodo tendría lugar el 24 de mayo en el aeropuerto de Etiopía, en Addis Abeba. Miles de judíos etíopes acudieron a la embajada israelí y el 24 de mayo los rebeldes empezaron a cercar la ciudad. El éxodo se convirtió en una carrera contra el reloj. Para muchos, la palabra de Dios pendía de un hilo y solo los actos del hombre podrían hacerla realidad. Poco después de las 4 de la tarde llegó el primer 747 procedente de Tel Aviv, lo que suponía un vuelo de 3 horas. Cientos de refugiados subieron rápidamente a bordo del avión. Se iban a la tierra prometida. Había una especie de calma mística que no consigo explicar. Personas que nunca habían visto un avión, que nunca habían estado en un aeropuerto, subían las escaleras y ocupaban sus asientos como si hubiesen sido pasajeros frecuentes de la American Airlines. El puente aéreo se convirtió en un milagro de la logística. Cada avión podía pasar solo 15 minutos en tierra, ni siquiera había tiempo para apagar los motores. Cuando uno despegaba, el siguiente debía aterrizar, lo cual dejaba muy poco margen de error. Y mientras, los rebeldes estaban cada vez más cerca. Después de casi 36 horas y 40 vuelos de ida y vuelta, los judíos de Sinín llegaron sanos y salvos a su tierra prometida. Y aquello que era improbable se había hecho realidad, como si el profeta Isaías hubiese extendido su dedo en el tiempo para señalar el camino que debía seguir la tribu perdida de Israel atrapada en Etiopía. ¿Previó Isaías el éxodo de los judíos etíopes con 3000 años de antelación? ¿O describió la imprecisa esperanza de un acontecimiento que los creyentes harían realidad?
Los escépticos afirman que los judíos etíopes y los israelíes hicieron realidad el éxodo sin la ayuda de Isaías. El único poder que el profeta ejercía era el poder de la sugestión. Yo veo el regreso de los judíos etíopes como una lectura que ellos hacen de sí mismos en la historia. No creo que alguien 8 siglos antes de Cristo sea capaz de imaginar el mapa de la África moderna, el mapa del Oriente Medio moderno y después hacerlo realidad. Pero a menudo permitimos que nuestros actos se guíen por una profecía antigua y, en cierto modo, podríamos decir que así ayudamos a hacerla realidad. Algunos eruditos opinan que Isaías quería ser ambiguo para así abarcar a los pueblos judíos errantes de todos los tiempos. Isaías sin duda hablaba del futuro. No creo que nadie pueda decir si hablaba de los judíos etíopes, de los judíos rusos, de los yemenitas o de los sirios, pero sin duda decía que donde quiera que los nuestros se encuentren esparcidos, algún día regresarán a casa. Y eso fue lo que ocurrió con la Operación Salomón. Los profetas explotan un interminable deseo humano simbolizado por la amenaza del juicio final y la esperanza de un nuevo comienzo. En la sombra de lo predestinado, la imponente voz del profeta ofrece un chispazo de luz. Una profecía es el relato de un plan futuro. Y si la vemos de esa forma, nos proporciona una conexión con nuestros antepasados. Nos proporciona una conexión recíproca y un plan con el que organizar nuestras vidas, porque de otro modo tendemos a flotar en el mar del caos en el que debemos vivir a diario. Y si de alguna forma logramos comprender lo que se pronostica del futuro, eso puede darnos esperanza. Puede provocarnos distintas emociones, una forma concreta de vida, o puede guiarnos. Los escépticos como James Randi creen que asustar es la palabra clave de la profecía. Opinan que el profeta perpetúa el miedo para aprovecharse en su ansia por lograr seguidores. Si dices durante las próximas 12 horas todo saldrá genial, te quedas sin negocio. Hay que darles algo que les haga preocuparse y una forma de superarlo. La ventaja de avisar de que el sistema podría fallar, que alguna calamidad podría caer sobre la humanidad en general o sobre ti en particular, o en tu ciudad, o en tu profesión. Eso resulta muy popular. La calamidad es la base de la profecía. Los seguidores de los profetas actuales, como Elizabeth Prophet, rechazan esa acusación, afirmando que los que reniegan no entienden el fin de la profecía, que no es tanto la amenaza del juicio final como la receta para efectuar un cambio. La gente seria comprende que ella es una profeta, que tiene un mensaje. No nos interesa conseguir adeptos a toda costa, nos interesa proporcionar información a la gente para que pueda ayudarles a llevar una vida mejor, y eso es lo que ella hace. Los escépticos ven la propensión a utilizar las profecías para controlar nuestras vidas como una trágica debilidad, una búsqueda de una respuesta fácil que traiciona la capacidad que los seres humanos tienen de pensar por sí mismos. Creo que queremos magia en nuestras vidas. Queremos una especie de solución, alguna ventaja. Y si aparece alguien con un turbante raro, o con un aro en la oreja o en la nariz, o con un horóscopo colgado de una pared detrás de él, tendemos a creer. Las creencias deberían basarse en una especie de prueba lógica y racional. Yo he estudiado el negocio de las profecías y tiene muchos fallos. No funciona. Si creemos que esas cosas funcionan es que buscamos contar con algún tipo de ventaja. Y entonces, por muchas pruebas que haya, o por muy buena que sea la calidad de dichas pruebas, el creyente nunca dejará de creer. Acabe el mundo en medio de una terrible catástrofe o siga adelante, los profetas seguirán afirmando que ven el futuro, y los escépticos lucharán contra lo que ellos consideran predicciones extravagantes, imposibles de explicar. Всемирие верба!